Primero vamos a hacer el tema de obstrucción intestinal. Hay un montón de causas de ambas entidades, pero la idea es que vamos a ver más o menos, enganchar un poco de la fisiopatología con el enfoque clínico, ¿no? Porque tampoco la idea es que vamos a repetir toda la parte de la fisiología solamente. ¿El siguiente? Gracias. Perfecto. Entonces, la obstrucción intestinal, su definición es la detención completa y persistente del tránsito de las heces y de los gases en algún segmento del intestino, con todo lo que voy a explicar. Entonces, hay dos tipos de obstrucción. Hay una obstrucción que va a ser mecánica y una obstrucción paralítica. Mecánica es como si una tubería en la gasfitería se atorara, ¿no? Hay algo que mecánicamente impide el paso. En cambio, en la parte de la obstrucción paralítica es porque el intestino no es una tubería que está rígida, sino es un órgano vivo que constantemente está haciendo su peristaltismo, amasando las heces, formando el bolo fecal e impulsándolo hacia afuera. Entonces, cuando se trata de una obstrucción de la luz, una oclusión de la luz intestinal por un obstáculo orgánico, anatómico, estructural, decimos que es mecánico. Sin embargo, cuando se ha alterado la función motora digestiva sin que exista ningún obstáculo, decimos que es un ilio paralítico. Pero en la vida real, como toda la medicina, muchas veces vamos a encontrar los dos mecanismos, ¿no? Porque cuando ya viene el periodo de repente algo se atoró, o por ejemplo un tumor, ¿no? Un tumor se va cerrando, se atora, en el transcurso del tiempo también se va a alterar la función motora y por eso decimos que muchas veces en la vida real encontramos que la obstrucción es mixta, es por doble motivo, ¿no? Entonces, ejemplos de un ilio mecánico: las adherencias, las hernias, las neoplasias, los abscesos, los vólvulos, la enfermedad intestinal inflamatoria, es decir, todo aquello que de alguna manera obstruye la tubería del intestino, ya sea porque dentro, intraluminalmente, le creció un tumor, o porque se inflamó y se cerró, o porque algo lo jaló, como son las adherencias, ¿no? Y en cambio, el ilio paralítico, pues, que se alteró la motilidad, ¿por qué? Porque ese paciente está en un postoperatorio, porque de repente está en una pancreatitis o un cólico nefrítico, una reacción inflamatoria sistémica que puede causar eso, puede ser por asuntos metabólicos o incluso en la misma sepsis. Cuando nosotros hablamos de la falla multiorgánica, pues siempre tenemos en cuenta la falla multiorgánica del corazón, del cerebro, de la coagulación, pero también lo cierto es que ustedes han visto que a los pacientes que los tenemos en la unidad de cuidados intensivos no están comiendo por la boca, ¿no? No solamente porque no están despiertos, sino porque la motilidad intestinal está anulada, porque también ese paciente dentro de la sepsis se altera esa función, la función de la motilidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos fisiopatológicos por los cuales una obstrucción intestinal hace tanto daño y por qué el paciente lo vemos tan mal, ¿no? Porque ¿cómo se imaginan ustedes un paciente que está obstruido? Es un paciente que está probablemente deshidratado, tóxico, y si pasan más horas de repente está desorientado, hablando incoherencias, ¿no? Y es porque probablemente se han cumplido estos periodos: una fase lesional inicial, una fase de reaccional del estado y una fase terminal. Esta es una clasificación completamente, digamos, es demasiado muy académica, es muy... Probablemente no es que usted la encontrará en todos los libros, pero me parece que es bastante didáctica para ver cómo los procesos que pasan, los procesos que se dan en el paciente. Entonces, en la primera fase lesional o inicial, sea por lo que sea que se ha detenido el tránsito en un segmento del intestino, vamos a ver, ¿no? Acá se obstruyó, ¿no? Acá para que sea muy bien, que sea un concho, o sea, no pasa. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá en esta fase? Definitivamente hay una alteración de la motilidad en el sentido de que no hay una peristalsis porque está haciendo un movimiento y se encuentra con una pared y no puede avanzar. Entonces no va a difundirse adecuadamente los gases, se van a acumular. Si los gases se acumulan, ¿qué pasa con las aguas intestinales? Se distienden, ¿no? Se distienden. Va a haber acumulación de líquido acá, entonces se distiende no solamente de contenido de aire, sino también de contenido inicialmente acuoso, porque nosotros producimos al día cantidad de agua, ¿no? De toda la digestión, no solamente de lo que ingerimos de la comida, sino de todos los jugos intestinales que se van formando. Y la flora intestinal en un segmento chiquitito empieza a proliferar. Entonces, eso es lo primero que empieza a pasar, ¿no? Si de repente fuera la persona tiene implantación fecal, pasó esto y la persona se siente
palonada, hinchada, le ve la barriga, pero de repente, bueno, pues soluciona el problema del ator. Se pone un enema, va al baño, lo que sea, y la persona se alivia, ¿verdad? Entonces no pasa a otra fase, pero sí la persona sufre, ¿no? La persona incluso va a la emergencia al médico porque se siente extensivo, encendido, hinchado, pero está hablando, está hidratado, no ha dejado de comer. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que más, en esta fase, qué es lo más saltante? La alteración de la motilidad, porque ya no se está siguiendo esa peristalsis, se ha cortado, ¿no? El peristaltismo aumenta, pero en un solo segmento, apretándose y haciendo signos de lucha, empieza a haber dolor, hay contracciones desorganizadas e ineficaces, lo cual va a hacer que el contenido intestinal se va acumulando en un solo segmento. Entonces, este peristaltismo aumentado hace que haya distensión de las asas, y eso hace que la persona empieza la distensión de las asas, ya es el famoso reflejo vagal, ¿verdad? Que puede incluso bajar la presión. Acumulación de gas por el aire diluido, por la fermentación bacteriana, por la parte del nitrógeno que ya no está siendo bien absorbido por la mucosa, la persona se va a hinchar. Además del drenaje se acumula en el líquido, lo mismo que dijimos de la dilución, de los jugos digestivos. Hay una hipersecreción refleja porque mientras más se distiende el asa como un mecanismo de respuesta, se secreta líquido. Y lo que hablamos de la acumulación de la flora. Aquí ya puede haber un secuestro de líquidos y electrolitos que va avanzando en el transcurso de las horas, ¿no? Como en el caso que les conté, si la persona resuelve su obstrucción, como por ejemplo una impactación fecal, es inmóvil, se pone un enema y mejora, probablemente no va a llegar a tanto secuestro de líquidos y electrolitos. Imaginemos que no se soluciona todavía la obstrucción, entonces se viene la fase reaccional, la fase de estado, ¿no? O sea, la fase ya que empieza como en la sepsis, el inicio de la cascada inflamatoria. Entonces, empieza a haber aquí un secuestro progresivo de líquido. Eso va a hacer que aumente la presión intraluminal y va a haber una pérdida progresiva de líquido porque las asas se empiezan a edematizar. Es decir, la persona se deshidrata y se forma el famoso tercer espacio, ¿no? O sea, no se está absorbiendo el agua, ¿no? Sino al corriente no se está hidratando, sino se está quedando ahí de una manera inflamatoria. Como ya empieza a haber demasiada distensión, puede haber no solamente esa hipersecreción de líquido en las asas, sino que puede haber vómitos, ¿no? Por rebosamiento, ¿no? O incluso ya de repente la persona, acá dice, cuando a los pacientes ya se les de repente ingresó y se le pone una sonda nasogástrica a gravedad, ahí también hay una pérdida. Entonces, en este estado ya la persona no solamente va a estar fastidiada de que está hinchada, sino objetivamente está deshidratada. Porque en esta segunda fase que ya se forma el famoso tercer espacio. Y si nosotros en esta fase se nos ocurriera tomar una placa de abdomen simple, ahí es cuando se verían de repente esas asas edematizadas que vemos en los pacientes obstruidos, ¿no? Entonces, como va a haber deshidratación, va a haber hipovolemia, ya puede empezar a ver, ya puede haber trastornos hidroelectrolíticos, porque cuando se está secretando ese líquido inflamatorio no viene solito, sino que viene con una pérdida de cloro, de potasio, de sodio. Además, las asas que se distienden, o sea, no es una tubería inerte, las asas intestinales tienen una circulación, que pasan todos los vasos sanguíneos, nutren y oxigenan las asas intestinales, pero si está demasiado distendido, entonces la circulación de esas asas va a alterarse, va a ser deficiente. Entonces hay una hipertensión intraluminal, ¿no? Que va a hacer de que ya no hay una buena oxigenación de las asas. Si no hay una buena oxigenación de las asas, también empiezan a aumentar la flora bacteriana, y como no hay buena circulación, está todo nuestro sistema inmune que mata estas bacterias, que se empieza a ver mayor agresión bacteriana y se empieza a gatillar la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces la microcirculación de las asas intestinales empieza a fallar. Todavía la microcirculación, ¿no? Hay una dificultad de la irrigación, hay un drenaje venoso deficiente y empieza a haber una isquemia parcial progresiva en las asas intestinales. O sea, se están oxigenando poco porque están muy distendidas, porque ha empezado a proliferar ya las bacterias malas, digamos, que están secretando también factores injuriantes en la mucosa, y no hay una circulación que pueda combatir todo eso, así que de la isquemia puede pasar rápidamente a la gangrena o incluso a la perforación. O sea, en la fase reaccional o de estado es que acá tenemos
digamos, el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que se está dando. ¿Por qué? Porque el asa intestinal está sufriendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acúmulo de radicales libres, inflamatorias, citoquinas, en fin, que ya no va a ser solamente a nivel intestinal, sino que ya van a empezar a ser sistémicos. Probablemente esta persona no va a estar solamente deshidratada, sino que se la va a ver tóxica, ¿no? Se la va a ver ya, de repente ya empieza a ver ya algún signo de sepsis, de infección generalizada. Bueno, otro suceso que empieza a aparecer aquí, aparte de la falla de la microcirculación, es la translocación bacteriana. La translocación bacteriana es que nosotros normalmente tenemos una barrera, ¿no? Nuestro intestino, nosotros comemos de todo, y hay una barrera en el intestino que dice, tú pasas, estos alergenos, estas cosas pasan, esto no pasa. Estas bacterias no pasan, ¿no? de la flora que nosotros tenemos, y ahí impide que pase el torrente sanguíneo. Pero cuando hay la falla de la mucosa intestinal por la isquemia que está comenzando, empieza a haber una translocación bacteriana, que es que empiezan a pasar las bacterias que están en crecimiento en el intestino hacia el torrente circulatorio. Y esas bacterias, cuando pasan al torrente circulatorio, pasan por todos los injuriantes que tienen las bacterias y van a seguir gatillando más respuesta inflamatoria sistémica a nivel de todo el organismo. Entonces, esto va a llegar a la fase ya, digamos, terminal, que es en que la persona ya está en un choque séptico, porque probablemente ya no solamente está fallando el intestino, sino que como ya ha pasado a toda la parte sistémica, ya empiezan a haber fallas de otros órganos. El riñón de repente ya está, el organismo demasiado deshidratado para seguir trabajando bien, depende de la persona que esté en oliguria. Hay fallas cerebrales que de repente el día está desorientado, está incoherente o de repente ya no responde. Probablemente en esos casos es que empiezan a ver la falla de la coagulación, que es el consumo, de repente está en un CID. Es decir, el paciente ya está mal, está en un choque séptico y también probablemente hipovolémico, porque en el abdomen, como no se ha resuelto la obstrucción, sigue llenándose de líquido, ¿no? Que no es haciéndose que el tercer espacio sea muchísimo más grande e intolerable. Incluso se habla de que ya hay un síndrome de compartimental abdominal, es decir, las asas están que ya no pueden más, es un dolor intenso. Y esto tiene que ver muchísimo ya con el precipitante del fallecimiento, ¿no? Se dice que cuando hay una presión intraabdominal por encima de 15 a 20, la distensión masiva de las asas ya hace que definitivamente todos los órganos abdominales ya no pueden ser círculos, ya no pueden oxigenarse, no pueden ser lubricados cuando hay un síndrome comportamental. Esto es lo último. De repente la persona normalmente en el segundo momento no se ha tomado una acción, o sea, desatorar esa tubería, o sea, una cirugía de emergencia, probablemente ni siquiera va a llegar a este lugar, a esta zona de síndrome comportamental. Probablemente ya en la fase anterior es que el paciente no lo tolera, pero si lo tolerara y llegar a tener este síndrome comportamental, ya se va a ver que hay un grave colapso cardiovascular, o sea que ya no va a ser solamente séptico, hipovolémico, sino que ya efectivamente va a ser ya todo completamente distributivo, como una sepsis severa con falla multiorgánica y una muerte, ¿no? Entonces, sea cual sea la causa de la obstrucción intestinal, lo que vamos a ver es eso. Al inicio, solamente lo que vemos es que hay una retención de gas y de líquido, y no se mueve. Pero conforme esa retención de gas y de líquido no se resuelve, entonces ya empieza a haber mayor distensión con todo lo que hemos hablado, que falla en la circulación, aumento de las bacterias que estaban en el intestino y ya una translocación bacteriana, que ambas cosas, la falla circulatoria y la translocación bacteriana, eso ya lleva acá hay una respuesta inflamatoria sistémica severa, una sepsis, una falla multiorgánica humana. Entonces, estos son todos los casos fisiopatológicos que se dan en la obstrucción, dependiendo de la causa que fuera, ¿no? Incluso en un hilo. Lo que pasa es que probablemente un hilo es más fácil para sin embargo, podríamos decir de que hay algunas diferencias entre un cuadro de una obstrucción intestinal del intestino delgado y un cuadro de una obstrucción intestinal del intestino grueso. Por ejemplo, ¿no? Este es un caso del intestino delgado, una mujer de 46 años, siempre con un antecedente de una cirugía previa, con tricomía y apendicitis. ¿Por qué en el caso típico pongo lo de cirugía previa? ¿Por qué?
Por las adherencias, ¿no? Porque una típica causa de un problema de intestino delgado, el intestino delgado es menos frecuente que encontremos un tumor, ¿no? Lo más frecuente son las adherencias, ¿no? Entonces, por eso pongo el cirugía previa, ¿no? Entonces, 2 días de dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos acuosos, abundantes, gasosos, 2 días aguantando con mucho náusea, con mucho vómito, con mucho tercer espacio. Y bueno, y se hace 6 horas, ya no te da la oral, apoyo de emergencia con hipotensión 70-30, taquicárdica y toda hipotónica, 110 por minuto. O sea, acá lo que vemos es bastante secuestro de líquido de repente, no mucho secuestro de líquido, porque de alguna manera en el intestino delgado la posibilidad de tanta relocación bacteriana es menor. En cambio, en el intestino grueso vamos a ver que hay más posibilidad de que haya relocación bacteriana y se gatillen las sepsis más rápidamente, porque el intestino delgado es más, digamos, más contaminado, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un hombre de 72 años que tiene una constipación de mucho tiempo, de hecho, personas que tienen el seguimiento, si no se tratan, a veces comen pitahaya, comen cosas para mejorar. Pero hace 3 meses dicen empeora la severidad del estreñimiento, ese es asintasia, episodio rotorrágico que no reporta a la familia. Paréntesis, siempre, aunque sea un paciente que de larga data tiene un síntoma clínico como la constipación, cada vez que el síntoma clínico cambia en el tiempo hay que parar la oreja, ¿no? Desde 3 meses el paciente se olvida. Se empeoró, esa es asintasia, rotorragia, o sea, uno empieza a pensar, bueno, debería pensar que hay una neoplasia, pero el paciente no reportó. Y el paciente dice hace 4 días, de posiciones más delgadas, con pujo, tenesmo. Pujo, tenesmo es típico del colon del intestino grueso, ¿no? Claro. Y dice, hace 2 días que toca eliminar flatos, dolor abdominal cólico difuso, no vómitos. Miren cómo en el colon es más notorio que la persona dice, no puedo eliminar los flatos, tengo pujo, tengo tenesmo. Probablemente ya no va a contar nada de eso. Probablemente esa mujer de repente sí fue al baño, ¿no? O sea, porque la función es al intestino delgado. O sea, ella más va a notar la sensación, el tercer espacio, la deshidratación tremenda y la tremenda cantidad de vómitos. Y bueno, y en esta historia puede que el paciente de 1 hora viene incoherente, no reconoce familiares, está febril, está hipotenso. En ambos casos clínicos, esto no es determinante, pero quizás si nosotros comparamos los 2 tipos de obstrucción intestinal, el intestino delgado y el intestino grueso, probablemente el intestino delgado primero el paciente va mal porque es un choque hipovolémico y en cambio la obstrucción del colon probablemente más rápido va al choque seco. Esa es la parte de obstrucción intestinal. Ahora vamos a ver lo de diarrea, que yo siempre digo que siempre ponen los temas juntos, pero como son diferentes, ¿no? Entonces, la obstrucción intestinal era un impedimento de salida de las heces y en la diarrea, la diarrea lo que está viendo es un aumento del contenido de las heces. Entonces, antes había un montón de definiciones operativas de la diarrea, ¿no? Porque al final ustedes dirán, qué tontería que haya esto que dice, ¿no? Deposición más de 200 gramos en 24 horas. O sea, de más de 10 gramos por kilo por 24 horas. O sea, yo tendría que decir al paciente más o menos cómo es, cuánto pesa, saco un medio de peso de la deposición. Cuando todo por lógica, vemos cuando hay una consistencia de las heces sueltas, es que es diarrea. Lo que pasa es que recordemos que en medicina, cuando uno quiere hacer investigación, se tienen que organizar parámetros. O sea, más o menos estandarizar. Diarrea es esto. Entonces, esto realmente no se usa, pero lo que sí se está usando es esto. Esta sencilla escala de heces, que eso se le enseña al paciente, y se dice sus deposiciones se parecen a cuáles. Esta escala de Bristol, la vamos a lo usamos un montón, porque como vemos colon irritable, cuando le decimos a la persona, nos dicen, yo hago así, ¿no? Pues esas es caprinas. O no, yo hago así, esos son estreñimientos, miren cómo se ven los fotitos, ¿no? Y cuando nos enseñan del 5 al 7, nosotros ya decimos que está en la categoría de diarrea, ¿no? La deposición que se desmenuza, que ha disminuido la consistencia. Entonces, hoy en día, probablemente, para cuestiones, si queremos ser operativos, objetivos en cuanto a la diarrea y la consistencia, no es decir solamente aguada, podríamos decir que la escala de Bristol sería del 5 al 7. Por ahí también siguen diciendo que más de 3 deposiciones al día es una diarrea. Pero en conclusión, diarrea está referido a la disminución de la consistencia y al aumento de la frecuencia. Entonces, si ha disminuido la consistencia, debe ser porque ha aumentado el contenido de agua de la diarrea. Y no solamente es para recordar
que en el tubo digestivo, al principio la deposición es agua, ¿verdad? ¿No? Y la reabsorción del agua es mucho por difusión. El agua sigue a los solutos, a bicarbonato, o sea, por un proceso, digamos, de difusión simple, o sea, lo que se hace igualito que uno pone arena en esos, como hacíamos en física, ¿no? El tracto gastrointestinal absorbe el 99% del agua que recibe. O sea, la deposición comienza siendo agua y por eso termina siendo sólido. Los aportes que uno va en ese tubo digestivo se van agregando de líquidos son de ingesta, que son más o menos 2 litros al día, la saliva 1 litro al día, la bilis 1 litro, los jugos intestinales más o menos 5 litros. ¿Qué tal cantidad de agua que se produce del mismo organismo? Solamente nosotros consumimos 2 litros. Y de todo esto, miren cómo se reabsorbe. En el yeyuno 4 a 5 litros, en el ileum 3 a 4, en el colon ya solamente de 1 a 1.5. O sea, el intestino delgado es el que más agua absorbe. Y gracias a este sistema de absorción de agua, prácticamente solamente por osmolaridad, por difusión, es que las deposiciones llegan a ser formadas como las conocemos. Esto es otra vez para ver en qué los elementos en los que se reabsorbe más el agua y que esa agua se reabsorbe de la mano de los electrolitos. De esta manera, la osmolaridad de las deposiciones es muy parecida a la osmolaridad de la plasmática. Entonces, para hacer todo esto práctico, una vez que tenemos esta definición de diarrea, clásicamente lo tratamos de enfocar de dos maneras. ¿Es una diarrea aguda o es una diarrea crónica? Aguda es típicamente menor o igual a 4 semanas. Típicamente, la mayor parte de las diarreas duran menos de 15 días. Por eso es completamente válido cuando ustedes escuchen ese término de diarrea persistente. Diarrea persistente es prácticamente un término latinoamericano que se usa para la diarrea que está entre 2 semanas y 4 semanas. Pero, digamos, sigue siendo como una diarrea aguda. Se caracteriza la diarrea aguda porque es de rápida instalación, generalmente es autolimitada, tiene mayor número de mortalidad en niños y ancianos en el sistema de la vida. Muchas veces son infecciosas, pero también puede ser por veneno, salud alimentaria, por fármacos. Y las diarreas crónicas son las que tienen más de 4 semanas de duración. Y hoy en día ya no se clasifica tanto por secretora osmótica, dismotilidad como antes hacíamos, sino que se hace prácticamente por cómo se ve la diarrea. Se ve acuoso, se ve como sangre, o sea, le decimos inflamatoria, o vemos grasa en su interior. Y ahí, según eso, la dividimos, pensamos en su fisiopatología y las estudiamos. El enfoque de una diarrea aguda, que la diarrea aguda hemos dicho que principalmente es por infecciones bacterianas, virus o parásitos. Pero también puede ser por venenos, por alergias alimentarias. La alergia alimentaria es una cosa que vemos frecuentemente, son estos pacientes, y eso puede pasar de chico o de adulto, que de repente siempre han comido pescado. Ustedes, por ejemplo, toda la vida han comido ceviche, pescado de la plancha, y de repente, como en sus 25 o a veces a los 50, cada vez comen pescado, le da la cabeza y diarrea. También puede pasar con los marinos, es una alergia alimentaria. No es como la intolerancia a la lactosa, no es una alergia alimentaria. O también puede ser por algunos medicamentos que dan hay hipertensivos que dan diarrea, hay medicamentos que usan los diabetes como la metformina que puede dar diarrea, y uno lo tiene que pensar y preguntar en la anamnesis. Y con la anamnesis uno pregunta no solamente, oye, ¿cuándo comenzó la diarrea?, sino que le pregunta qué está tomando, qué enfermedad es. Ah, es un paciente diabético. O de repente el paciente cuenta que tiene una enfermedad reumatoide intestinal, entonces esta diarrea aguda es en el contexto de una reactivación de una enfermedad. Y lo que uno en la vida real siempre define en una diarrea aguda esos 3 escenarios, que es lo práctico, ¿no? Si es una diarrea leve, que no necesita tratamiento específico y necesita solamente hidratación que se hace en casa, o sea, el paciente que se puede hidratar, el paciente que ustedes le dicen dieta por 5 días, no frutas, no verduras, todo posible, hidratarse con pan de tela, con lo que sea. O si es una diarrea con un antecedente epidemiológico particular, por ejemplo la diarrea del viajero, la persona que de repente exagera, que viene acá o viceversa, o el paciente que ha estado recibiendo antibióticos, puede ser una diarrea entonces uno lo enfoca de otra manera y probablemente le va a dar antibióticos que no va a dar acá. Y lo tercero que uno tiene que identificar es si es una diarrea más severa, que generalmente son infecciosas, que sí requiere antibióticos, que sí requiere hospitalización, porque es un paciente que puede necesitar una rehabilitación endovenosa intensiva. Entonces, estas 3 cosas son los que uno ve en una diarrea aguda, el enfoque. Porque en cuanto a la fisiopatología, siendo
La diarrea aguda frecuentemente infecciosa, muchas veces son por toxinas. O sea, son la típica, puede ser una, como vamos a ver, invasiva, que es el mecanismo inflamatorio, o puede ser una toxina como el cólera, que puede ser secretora, que no la vamos a ver. ¿Ya? Pero entonces en la diarrea aguda, básicamente tiempo, pensamos en infecciones, una infección vemos qué cosas estaba tomando el paciente y hacemos el triaje de estos tres escenarios. Ahora, la diarrea que justamente está durando más de 2 semanas, ¿no? De repente vemos un paciente que está en este cajón leve, lo manda uno a que haga su dieta, ¿no? De todo cocido, no frutas, no verduras, pero ya van 2 semanas y no mejora. Pues en esos pacientes sí, ahí es cuando decimos, nos sirve ese término persistente, y hacemos exámenes y ahí, sobre todo de estos infecciones, estamos haciendo los famosos parásitos. Y en nuestra realidad, tenemos que empezar en diarrea, porque la diarrea en nuestro medio es recontra frecuente. O sea, cada vez que tengo una diarrea persistente en un paciente nuestro, primero apuesten por diarrea. ¿Cómo se puede ver diarrea? Diarrea se puede ver pues, los exámenes serológicos en la misma sesión, o bueno, si tenemos suerte, bueno, en el examen directo. Muy bien. Ahora, si la diarrea dura más de 4 semanas, utilizamos este enfoque. El enfoque de la diarrea crónica es como más simple ahora, es en base a cómo se ve la diarrea. Si es una diarrea que se ve con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo, que el paciente está con fiebre, entonces decimos que es inflamatorio. Hay una disrupción, la mucosa intestinal está herida, está con pus. Si vemos una deposición que es oleosa, como con grasa, decimos que es diarrea. Y si vemos clásicamente que es como agua, pues tendremos que definir y diferenciar si es osmótica o secretora, porque ambas se ven igualitas, se ven como agua. Entonces, diarrea inflamatoria. La diarrea inflamatoria se acompaña del síntoma de respuesta inflamatoria sistémica o fiebre taquicardia, porque allí lo que ha pasado es que en la mucosa intestinal algo le ha dañado. Digamos que hay úlceras, microúlceras, hay pus ahí. Y por eso es que cada vez que una célula se muere o está atacada por una bacteria, se genera una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Entonces, en esas diarreas típicamente va a haber abdominal abdominal, va a haber pujo, tenesmo, moco, sangre. Y si nosotros pidiéramos el examen de sangre, la diarrea inflamatoria, vamos a encontrar en el hemograma ¿qué? Leucocitosis, proteína C reactiva elevada, ¿no? La albúmina al inicio por alto va a estar normal, pero si pasa el tiempo va a estar probablemente disminuida, ¿no? Y esto es lo que, en el examen de heces, esto es probablemente lo que hoy en día debería hacerse más, ¿no? En el examen de heces vamos a encontrar ese marcador que es la calprotectina fecal positiva. La calprotectina fecal positiva es un marcador que nos permite diferenciar si la diarrea inflamatoria, ¿no? O sea, la diarrea de moco, sangre, es porque hay un tumor, porque cuando vemos inflamatorio y ustedes dan moco y sangre, tienen que pensar, o es una infección o de repente es una tumoración. La calprotectina fecal está elevada cuando hay infección, ¿no? Cuando hay infección o cuando hay un proceso inflamatorio, tipo una enfermedad inflamatoria intestinal que se rompe por un proceso no tumoral. En cambio, cuando es un cáncer, la calprotectina fecal no se usa. Seguimos, vale la pena que sigan pidiendo la reacción inflamatoria en heces. La verdad es que muchos estudios dicen que no sirve para nada. ¿Ya? Nosotros pedimos, bueno, sí, la verdad que sí, la pedimos porque no tenemos otra cosa, y la calprotectina fecal nos cuesta, pues ahorita ya bajó de precio con 300 soles. Imagínense que acá a todas las diarreas agudas le vamos a pedir calprotectina fecal, sería un despropósito, ¿no? Ya hemos dicho cuándo pedimos exámenes de diarrea, pero una diarrea crónica de repente sí. Vale la pena pedir lo que se pedía antes, la lactoferrina fecal, que ustedes van a ver en los niños que piden, pues sí, se ayuda, pero el marcador, digamos que hoy en día nos permite reconocer si eso es una diarrea inflamatoria, es infecciosa, o por una enfermedad como inflamatoria intestinal, o si es tumoral, es una calprotectina fecal. Y ustedes que son de esta generación, pero van a ir por los más, porque como siempre, un examen que comienza siendo muy caro y poco difundido, lo voy a hacer muy bien. Entonces, para que se acuerden, la diarrea inflamatoria típicamente es infecciosa, pero también es tumoral, también son infecciones crónicas como la tuberculosis, como el citomegalovirus, también puede ser por colitis por radiación, que es esta quemadura crónica del colon que se produce en el paciente que ha recibido radioterapia. Entonces, en la diarrea inflamatoria, la piel es como si en mi piel, pues yo le hice pasar una lija y está todo como herido, con sangre, y de repente hasta se empezó a infectar. Es una diarrea inflamatoria.
Entonces, el daño, ¿cuál es la fisiopatología? Si está viendo un daño del enterocito y una inflamación asociada por grado variable. Es típicamente infecciosa, pero en realidad lo que define la inflamación es la respuesta inflamatoria, que puede ser celular, humoral, fagocítica, y ya estamos hablando que es muy frecuente por infecciones, pero también puede ser por tumores, por tuberculosis o por radiación. Entonces, así es más o menos. Si uno en las diarreas, cada vez que vean moco y sangre, probablemente esto no es para hacer el diagnóstico, pero generalmente a estos pacientes le hacemos exámenes endoscópicos, que es lo que hacemos los enterólogos, y es así vemos. O sea, un paciente con una diarrea de viajero no vamos a ver la mucosa así. En una intolerancia lactosa no vamos a ver este daño, esta pus que se ve en esta zona, ¿no? Bueno, otros, este es un ejemplo, por ejemplo, la shigella tiene una toxina que se mete, que daña el enterocito, y por eso está también catalogada dentro de la diarrea inflamatoria. El otro enfoque de la diarrea crónica es la esteatorrea. Entonces, la esteatorrea es las heces que la persona dice, tiene en la taza, se ve con grasa. Típicamente también en nuestro libro dice que cuando flotan las heces. Y la verdad que uno pregunta y casi nadie cuenta que le flotan las heces. Cuando las heces flotan es más que todo por el gas que producen bacterias, pero no directamente por el contenido de grasa de las heces. Entonces, lo más frecuente que ustedes van cuando pregunten por la esteatorrea, lo más frecuente son estas cosas mundanas, ¿no? Tan domésticas, como que la persona cuenta que es cuando va al baño y pasa el agua, se queda, tiene que limpiar porque se queda pegada a las heces. El paciente va a contar que cuando se limpia le demora porque siente como grasoso. Entonces no esperen ustedes encontrar, porque hoy en día pues ya una tremenda malabsorción, van a ver una bola de grasa. Generalmente son esas cosas así que la persona cuenta, así parece que están un poco grasosas. Me cuesta limpiar, tengo que pasar 2 veces el agua, tengo que usar el limpiador de la taza y yo me demoro en limpiarme, ¿no? Y bueno, si tuviéramos que hacer una definición académica, como todo lo que hay en medicina, la definición académica de esteatorrea es más de 7 gramos de grasa en 24 horas, de la recolección de heces de 24 horas, y luego de haberle dado al paciente 100 gramos de grasa. Hacemos esto, sí hacemos, pero cuando estamos con mucha duda, porque la verdad la mayor parte de veces le hacemos las preguntas que les he contado y sale lo de la esteatorrea. ¿Cuál es el dato clave? La baja de peso. Porque aquí la esteatorrea, algo no se está absorbiendo. La grasa, probablemente proteínas, no se están absorbiendo adecuadamente, así que probablemente ese paciente va a decirnos que hay baja de peso. Y fisiopatológicamente, entonces la esteatorrea nos lleva a pensar que hay una maldigestión o una mala absorción. Malabsorción es que, ¿dónde se absorben principalmente los nutrientes? En el intestino delgado. Entonces, malabsorción es que esa piel, que si todo esto es el intestino delgado no solamente sirve para absorber el agua, sino que sirve para absorber grasa, proteínas. Entonces, la mala absorción es que todo esto de aquí, de repente, está inutilizado o no se ha absorbido. Entonces, eso es la mala absorción. Y ejemplos de enfermedad celíaca, o de repente yo tengo un tumor en todo este intestino delgado, es muy frecuente, pero no está haciendo la capacidad de absorber, ¿no? Maldigestión es que algún proceso de hidrólisis de grasas o de proteínas no se ha hecho adecuadamente. La maldigestión en el esteatorrea es típicamente insuficiencia pancreática, es bien frecuente. La otra que es frecuente, que suena esotérica, dice concentración deficiente de ácido vinéreo en duodeno. Para nosotros es recontra interesante esto, porque cuando hay esta concentración vinéreo tiene que ver con la grasa, ¿no? Entonces esto explica por qué los pacientes con colestasis o con cirrosis nos hacen tanta diarrea. Y lo otro es que en este nuevo enfoque de la diarrea, acá también se le puede poner el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano. Porque al momento que por X motivo, los diabéticos, los pacientes que tienen déficit de vitamina B2, hay un montón de causas de sobrecrecimiento bacteriano, al momento que hay sobrecrecimiento bacteriano, se van a alterar muchas enzimas, muchas disacaridasas, muchas enzimas que digerían proteínas y grasas, y entonces nosotros tenemos un escenario esteatorrea por mal digestión.
Entonces esta torrea nos habla de o mala absorción o mal digestión, y nosotros nos enfocamos a ver cómo está esa mucosa del intestino delgado o cómo está en primer lugar la función pancreática, y luego ya vamos investigando sobre el intestino, sobre el crecimiento bacteriano o la inadecuada reabsorción de ácidos biliares. El tercer enfoque es la diarrea acuosa. La diarrea acuosa es más fácil porque hay paciente que dice que está como agua, cantidad, agua. Se deshidrata así, pero no tanto. Se le ve tóxico, no tanto. No es que haya fiebre, no es que haya moco, sangre, como agua la diarrea. Entonces, el compromiso sistémico probablemente es menor, y la única manera de diferenciar, hay algunos datos clínicos, pero la única manera de diferenciar es con el anion gap intestinal. Entonces, el gap osmótico fecal, o el anion gap fecal, es así, ¿no? Es una diferencia que es entre la osmolaridad plasmática, que suele ser, ya de frente nosotros le subimos 290, que es una persona normal, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacer es medir sodio y potasio entre las heces. Y hacemos esta resta, 290 menos 2 veces la sumatoria del sodio y el potasio fecal, y lo normal es que sea que esté menos de 100. Porque es casi igual. ¿Se acuerdan que hablábamos y que por tanto reabsorbemos el agua y casi nuestra osmolaridad plasmática es parecida a la de las heces, ¿no? Entonces, lo normal es menos de 100 y usualmente la mayoría de personas menos de 50. Entonces, la manera de diferenciar una osmótica de una secretora es que haya un gap fecal por encima de 50, ya es muy sugestivo, y por encima de 100 categóricamente. Entonces, hablemos de la diarrea osmótica. Entonces, ¿por qué el gap sale así elevado? Porque hay una presencia luminal de sustancias osmóticas que no se han podido absorber. No es que haya un problema, digamos, de malabsorción o de mala digestión, sino que es como que se hubieran quedado trozos enteros de algunos carbohidratos o alguna cosa dentro del intestino, y para equiparar empieza a jalar bastante agua, ¿no? Entonces hay una gradiente alterada y una salida abundante del agua, se le va a empezar a recuperar las osmolaridades. Disminuye la osmolaridad luminal, se disminuyen los iones orgánicos de sodio y potasio, entonces empieza a salir las heces con cantidad de agua, y el gap ha aumentado más de 100. Las causas de la diarrea osmótica pueden ser oxógenos o endógenos. Exógenos es lo que uno esté consumiendo iones como magnesio, sulfatos o fosfatos, moléculas como polietilenglicol, azúcares no solubles como sorbitol, mannitol, medicamentos como colchicina, colestiramina, leomicina. ¿Alguien le suena algo de esto? ¿Ustedes han hecho farmacología? ¿Ustedes le suena algo de magnesio, fosfato? Magnesio son los antiácidos. Entonces, la persona que toma antiácidos, pues puede tener una diarrea. Y el fosfato es el típico, ¿no? El picofosfato de sodio. El picofosfato de sodio es un fosfato, no se absorbe, y por eso es que lo damos como un laxante, ¿no? Otra típica es las personas que no pueden, y los exógenos son cuando son enfermedades malabsortivas, pero sobre todo de carbohidratos, como lo típico de la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es que la persona no tiene la enzima para romper la lactosa, y entonces jala agua y la persona típicamente se diarrea con eso. Y la enfermedad, como los mecanismos se traslapan, también va a haber al inicio una enfermedad celíaca, enfermedad acuosa, diarrea acuosa, porque hay una parte del gluten que hace que jale el agua. Cuando ya la enfermedad celíaca está instalada, ya no solamente es que no absorbe el gluten, sino que ya no absorbe las proteínas de las grasas. ¿Qué cosa es importante clínicamente de la diarrea osmótica? Que si la persona deja de comer y hace ayuno, la diarrea típicamente es cero. La diarrea secretora, en cambio, es que justamente hay alguna anoxia y hay un exceso de la secreción de sodio y potasio en intercambio con el agua. ¿Cuáles son los mecanismos más frecuentes? El más frecuente es el mecanismo del mediado por el AMP cíclico, que es la mayoría, ¿no? La cólera, toda la mayoría, pero también puede ser por sustancias neuroendocrinas como serotonina, glucosilina, los laxantes, la calcitolina. Esto es importante porque hay tumores que segregan estas hormonas y por eso se produce este intercambio. Y otros, como el adenoma velloso, ciertos medicamentos que también hacen que haya una diarrea secretora. O sea, la diarrea secretora
lo que está alterado es el transporte de iones en el intestino. Entonces, como el trastorno de iones está alterado, cuando uno le hace la resta, 290 menos el doble de la sumatoria de sodio y potasio fecal, va a salir menos de 50. Y cuando uno le deja de dar de comer, la diarrea no cede. Típico ejemplo, la toxina del cólera, que es una diarrea secretora, ¿no? La toxina del cólera lo que hace es crear un proceso inflamatorio y activa estos canales de vacopolina y hay una cantidad tremenda de secreción de agua hacia el intestino, hacia el lumen intestinal. Entonces, más o menos el enfoque de la diarrea, de manera de hacerlo simple y tratar de ver su fisiopatología, nos puede orientar a un diagnóstico. He puesto 3 casos nomás sencillos para poner en práctica eso que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo enfocaríamos esta diarrea? Aquí dice un varón de 55 años, sin comorbilidades, que dice que viene referido por diarrea de más de 12 horas, menos de un día, acuosa sin moco ni sangre, además fiebre de 39 grados. Y lo tiene porque ha presentado desmayos, hipotensión y con mucosas secas. No ha comido nada, pero la diarrea es abundante en el momento de ingreso. Y le hacen unos exámenes y tiene leucocitos de 16.000, proteína C reactiva elevada, la proteína fetal elevada. ¿Qué les parece eso? O sea, primero que nada, ¿hay diarrea o no hay diarrea? Claro, o sea, hay diarrea porque dice que hay diarrea como agua o cosa. ¿Por qué les pregunto hay diarrea? Porque también hay un diagnóstico de diferencial que igual, cuando ustedes pregunten, se va a hacer con por ejemplo, una incontinencia, ¿no? Una incontinencia fecal, que es diferente, ¿verdad? ¿No? La persona siente que la deposición, su consistencia es normal, digamos, pero que no puede retenerla. Lo otro es, el segundo enfoque es, ¿cuál sería el segundo enfoque? ¿Hay diarrea? ¿Cuál es el siguiente enfoque que viene? Por el tiempo, si es agudo o crónico. Entonces, ¿esto es agudo o crónico? Agudo. Entonces, en el cuadro agudo ya hemos visto que había que ver más o menos 3 escenarios, ¿no? Un escenario que era leve, que no necesitaba medidas de hidratación muy severas. Un segundo, que había un factor epidemiológico contundente. ¿Hay algún factor epidemiológico aquí? Acá no lo hemos puesto, pero preguntándole lo único que él dice, bueno, yo la verdad que hace 12 horas justamente se había comido a un ceviche y no sé dónde. Pero él hacía acá, pues, ¿no? O sea, no podríamos hablar de un factor epidemiológico como la diarrea por antibióticos o por la diarrea del viajero. Cuando yo hablo del ceviche que se comió por la herradura, ¿qué estoy pensando? Es una diarrea de repente por alguna infección por una toxina, ¿verdad? ¿Y este paciente debería hospitalizarse o lo mando a la casa y le digo que haga dieta? ¿Cómo? ¿La mandan a la casa? Probablemente no, porque dijimos que hay en el tercer escenario es un paciente que el problema es que esté deshidratado, está hipotenso, mucosas secas y está tóxico, ¿no? Porque probablemente, entonces ese paciente, de repente lo mandé, no sé si el día siguiente según como mejore, pero probablemente ese paciente lo voy a retener porque es el tercer escenario de la diarrea aguda, ¿no? Es una paciente que probablemente es aguda, probablemente por alguna infección, por alguna toxina, pero probablemente sí le voy a dar antibióticos. Este es otro caso. Un varón de 20 años dice que se queja hace 3 meses de distensión abdominal y flatos de olor muy desagradable. Niega intolerancia a los lácteos. O sea, por si acaso le preguntaba, pero que depende tú estás tomando leche. No. El único antecedente es que dice que ha iniciado una dieta para bajar de peso y ha reemplazado bebidas azucaradas y jugos con almíbar por bebidas dietéticas. ¿Algo más le preguntarían a este paciente? Número 1 es diarrea, ¿verdad? Vamos a decir que es diarrea porque no es incontinencia, es diarrea. Lo segundo es agudo o crónico. Crónico, porque tiene 3 meses de evolución. El tercer enfoque de la diarrea crónica es si es acuosa, si es estentorrea, o si es ¿qué? O si es inflamatoria. ¿Este te parece? La quema de la zona le he puesto, ¿no? Vamos a decir que es acuosa completamente. ¿Alguna cosa más preguntarían? Diarrea crónica acuosa, ¿cuáles son las 2 posibilidades en la fisiopatología que pueden ser? ¿De qué mecanismos? Las acuosas. Osmótica y secretoria. Y clínicamente las osmóticas y las secretoras se diferencian en ¿qué? ¿Cuál es la que no cede con el ayuno?
la secretora. Entonces, a este paciente nota que efectivamente cuando no come nada no hay diarrea. El problema es cuando almuerza y todo. ¿Qué otro factor? ¿Por qué creen que yo le he puesto esto? Y quería hacer la dieta y está tomando las bebidas sin azúcar. Porque las bebidas sin azúcar tienen sorbitones muchas veces que su ingesta no se absorben en el organismo y hacen una diarrea osmótica. Es el mismo mecanismo que si hubiese puesto el ejemplo del paciente que sabe que tiene intolerancia a la lactosa, pero le provocó y se comió un tallarín al Alfredo y le dijeron que era la típica. No, es con deslactosada y ¡prum! ¿No? El mecanismo es similar y bien que puede ser reproducido. Y por último, este es otro paciente, dice un paciente de 62 años, que se queja de esos que flotan sobre el agua. A este sí lo flotaba. Y dejan un manto de grasa. Ya saben que esto es bien difícil que alguien le diga, ¿no? Lo que más le van a contar es eso, que no pase el agua, que tiene que limpiar. Tiene antecedente de alcoholismo y cirrosis de larga data, aunque está en abstinencia de 2 años ya. Ha bajado 8 kilos de peso. Además tiene tensión abdominal, hipervigilancia, pero no tiene mayor dolor abdominal. En los exámenes se le hace una endoscopía alta y se ve que la mucosa del duodeno está normal. Por ahí alguien quería saber si tenía enfermedad celíaca y por eso le preguntaron, oye, pero tú cuando comes trigo, avena, ¿estás peor? ¿Por qué trigo, avena? Porque es el gluten. ¿El gluten qué cosa es? Trigo, avena, ¿y cuál es el tercero? El TAC, ¿no? Trigo, avena, centeno. Entonces, este paciente tiene diarrea aguda o crónica. Y no le he puesto, muy mal está esto. Bueno, vamos a poner que tiene más de 4 semanas y es crónica. ¿Cuál de los 3 enfoques sería? ¿Inflamatorio, acuoso o cetorrea? Es cetorrea. Y la cetorrea podríamos ver que es una mala digestión o una mala absorción. Sin embargo, ¿qué antecedentes acá nos podrían hacer sospechar en algún problema del páncreas? El alcohol no solamente daña el hígado, sino también daña el páncreas. No te puedes deslizar la carne, ahora es cierto, es una 50 acá, sí es cierto, es una 50. Pero en ese caso se pone acá que le hacen lo de la endoscopía, el encuentro normal para que hacerles ver que se está descartando que hay un problema de mala absorción y probablemente le haremos las pruebas para descartar una insuficiencia pancreática, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, ya me parece que es una manera más práctica de ver sobre todo las diarreas crónicas. El mecanismo fisiopatológico sigue siendo muy similar, o sea, la toxina de la Shigella, lo del Clostridium es parecido, y más bien lo que sí ayuda bastante es saber cuándo se tienen que hacer pruebas y qué cosa, según la fisiopatología, hay que estar sospechando. ¿Hay alguna pregunta?